Se dice que la afición del Athletic tiene algo especial, que tiene algo que no tienen las demás. Y así es. Este rasgo especial es el masoquismo. Está claro. La afición rojiblanca es un ejemplo de masoquismo de manual. Es algo totalmente patológico. Los datos son claros. Los años en que peor ha jugado el equipo y ha estado a punto de bajar son los que más gente ha ido a San Mamés. Eso denota un gusto enfermizo por el sufrimiento de los bilbaínos. Bueno, eso y el fichaje de Zubiaurre, claro. Por supuesto, desde el club se tienen en cuenta estos gustos retorcidos de la afición. Chavales, esta racha de buenos resultados se tiene que acabar. La gente está dejando de venir al campo desde que jugamos bien. Y el club necesita vender entradas. Está bien. Volveremos al juego de las peores épocas de la Miquiz, cuando la gente abarrotaba las gradas. Eso es, que la afición no viene a ver fútbol, viene a sufrir. Así que, ¿qué vais a hacer? ¡Perder! Los aficionados muestran domingo a domingo su preferencia por el sufrimiento. ¡Ya nos han vuelto a marcar otro gol! ¡Esto es una vergüenza! ¡Menuda mierda de juego! Encima con el pastizal que pagamos. Pues hombre, eso tiene fácil solución. Deja de venir, bórrate de socio. ¿Pero qué dices? Darme de baja, que soy hincha del Athletic. De hecho, voy a renovar el carné y en tribuna. Pagaré más, pero veré esta mierda mejor que nadie. De hecho, en el club se conoce este gusto por el sufrimiento y se actúa en consecuencia. ¿Cuándo vamos a inaugurar el nuevo San Mamés? Pues en cuanto bajemos a segunda, hombre. 55.000 localidades estando en primera no se llenan ni de coña.